clases. Ah, ya, bueno, ya empezó la grabación. Un día de clases, en este caso ligado al ambiente de letras, al ambiente de humanidades, ¿no? Eh, bueno, a ver, creo que ya podemos estar iniciando ya. Bueno, vamos a ver un apartado de la literatura peruana en esta oportunidad. He elegido este tema en parte para recordar, ¿no? Nuestros orígenes propios de la literatura, ¿no? De la literatura incaica. Vamos a ver qué tal. Ciertamente yo al menos cada que abordo temas de literatura... Uy, hola, hola, Piero. Bueno, vuelvo a decirlo, ¿no? Yo al menos cada vez que abordo los temas de literatura, siempre tiendo a llevarlo o por el lado por el lado reflexivo. Yo pienso que la lectura de libros o el hecho de leer, ¿no? O de ver una película o de escuchar música o de leer incluso imágenes, ¿no? Pinturas y demás siempre debe estar ligado a un punto de reflexión, ¿no? Y siento que el aspecto de literatura en ese sentido es fundamental, el hecho de la reflexión, sentido crítico que se forma a partir de un tema, ¿no? Así que en lo posible, ¿no? Espero su colaboración en ese aspecto, ¿no? Espero la colaboración de ustedes, ¿no? En lo posible, si yo les hago una pregunta, que me comenten, ¿no? Sus experiencias en relación a la pregunta y todo ello, ¿no? Me gustaría en este sentido iniciar esta sesión, esta sesión sobre literatura quechua, sobre algunos saberes previos que ustedes tengan, ¿no? Si han tocado alguna vez este tema, si alguna vez alguno de sus familiares les ha hablado, ¿no? Sobre estos temas de literatura quechua, o quizás, bueno, generalmente yo recuerdo mucho que mi abuelita siempre o generalmente me hablaba, ¿no? De las historias que se contaban, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi abuelita es de la parte más adentro de Cañete, hay un pueblo muy bonito llamado Huancapuquio, que es ya casi, no es sierra enteramente, pero es un pueblo que casi que llega a la sierra, está por el sector de Cañete. Y ciertamente mi mamita siempre me contaba una serie de historias de niño, incluso a veces ahora, ¿no? A veces me cuenta algunas historias sobre lo que pasa, lo que pasaba en este pueblito, ¿no? Así que la primera pregunta va ligada a ustedes, ¿no? Y vuelvo a decirles, para los que están quizás recién entrando, vamos a llevar, ¿no? Un tema ligado a la literatura quechua y yo siempre, al menos, trato de que los estudiantes en este sentido de la literatura traten de participar, de reflexionar, ¿no? Yo siento que la literatura debe verse de esa manera, como un aspecto eh, más reflexivo, crítico, no tanto pasivo de solamente recibir y recibir información, porque digo, ¿no? Si lo veríamos de esa forma, en ese caso, no sé, lo mejor sería ver un video, no sé, hay varios videos, ¿no? Que abordan quizás el tema. Eh, Así que de alguna manera hagamos de esta clase, ¿no? Sobre el tema como una especie de conversatorio, ¿no? Así que la primera pregunta va ligada a ustedes, muchachos y muchachas, estudiantes. ¿Qué me dicen, no? ¿Tienen saberes previos sobre la literatura quechua? Finalmente nuestros abuelitos, nuestros padres, ¿no? Nos hablan, ¿no? De las historias de sus pueblos muchas veces, ¿no? ¿Qué me dicen, no? No sé si alguien que quisiera participar al respecto. Ok, bueno, entiendo que estamos por ahí. A ver, vamos a ver qué tal, ¿ya? Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ir de a pocos en ese caso, ¿no? Vamos a ver un apartado teórico básico sobre la literatura quechua. Al finalizar también vamos a resolver algunas preguntas al respecto, pero vuelvo a incidir, ¿no? En lo posible para no hacer
una clase común y corriente, ¿no? En lo posible me gustaría que participen, ¿sí? Que participen, que reflexionen, en lo posible luego de esta clase también se lo compartan, ¿no? Con sus hermanos, hermanas, sus padres, ¿no? Propiamente también. Créanme que de esa manera se aprende más, ¿no? Se aprende siempre más, compartiendo, enseñando lo que ya conocemos o lo que hemos aprendido recientemente. Bueno. Acá tenemos una imagen alusiva, confío en que pueden ver mi pantalla. Tenemos la portada en este caso, ¿no? Lo he colocado de esta manera, literatura quechua, y he colocado de fondo una imagen ligado, ¿no? A nuestros antepasados incaicos, ¿sí? ¿Qué me dicen? Otra pregunta para ustedes, ¿no? ¿Qué me pueden decir a partir de esta imagen, ¿no? ¿Qué podemos o de qué creen que vamos a hablar cuando hablemos de literatura quechua, muchachos y muchachas? Se me está escuchando bien, ¿verdad? O estoy con el micro apagado porque confío que se me escucha bien. ¿Sí? Hola, hola. Sí, por eso se le escucha bien. Ah, ok, ok, ok. Bueno, muchachos, bueno incidir. Tratemos de hacer de esta clase una clase única, ¿no? En lo posible. Pero bueno, a ver, vamos, vamos, vamos. Entiendo que es la primera clase y estamos quizás un poco tímidos de repente, ¿no? Pero no se preocupen, estamos aquí para de a pocos entrar en confianza, ¿no? Vemos, ¿no? Acá algo propio de las comunidades incaicas, ¿no? De la época, ¿no? Están como haciendo una especie de ofrenda, ¿no? Recuerden quién era el dios máximo, ¿no? De los incas. Ahí lo tenemos en la pantalla, ¿no? Generalmente estaba ligado al Inti, ¿no? Al Inti, ahí lo vemos en el fondo, ¿no? Al Inti, al sol. Y vemos una especie de tributo, al parecer, ¿no? Vemos también las flautas, ¿no? Las zampoñas. Vemos también cómo están vestidos, ¿no? Es una imagen eh, de alguna manera representativa que ayuda de alguna manera a ponernos más en contexto, ¿no? Eh, Vuelvo a decirlo también, escogí este tema de alguna manera para ver, ¿no? Los orígenes de la literatura como tal y también para ver nuestros orígenes propios, ¿no? Otra pregunta para ustedes, atentos por favor, ¿sí? Con respecto a los orígenes de la literatura, ¿no? ¿Ustedes creen que los incas tuvieron literatura? Porque esa es una pregunta incluso que se debate todavía, más o menos en la actualidad. Los literatos, ¿no? Los literatos se debaten aún sobre esta cuestión. ¿Hubo literatura en la época incaica? Sí, no, ¿por qué no? ¿Qué dirían? Escucho alguna opinión al respecto, siempre argumentando, ¿no? En lo posible. Una postura, muchachos y muchachas, menciona de que sí hubo literatura. O bueno, vamos con la postura contraria mejor. Una de las posturas menciona, no hubo literatura en la época incaica debido a que los incas propiamente no manejaban una escritura, ¿no? Es lo que dice esta vertiente que dice, ¿no? No, la literatura en el Perú inicia cuando llegan los españoles. A partir de ahí ya nosotros concebimos la literatura escrita, ¿no? Es lo que dicen los defensores de esa postura, ¿no? No hubo literatura incaica debido a que ellos estaban más ligados a la oralidad, no dejaron nada escrito, es lo que dicen. Al contrario, está la otra postura, ¿no? La postura contraria ligada a decir de que sí hubo literatura incaica, y el principal argumento está ligado justamente a esto importante que es la oralidad, ¿no? A la oralidad de sus historias, ¿no? Y ciertamente los incas, las comunidades incaicas indígenas, van a estar muy ligadas a la oralidad. O sea, ellos como tal no van a manejar una escritura, ¿no? Pero, sí van a transmitir sus historias a través de la oralidad, a través de lo hablado propiamente, ¿no? ¿Sí? Ese es el argumento de los que defienden, ¿no? De que sí hubo literatura. Ahora bien,
Teniendo en cuenta estas dos posturas, ¿con qué postura se quedarían ustedes, no? ¿O qué dirían, no? Vamos, por favor, quiero reflexiones, quiero comentarios. Hagamos nuevamente de esta clase una clase única, una clase que no, que vaya más allá de lo teórico, muchachos. ¿Qué dicen, no? Vamos, cualquier comentario es válido, ¿no? La idea es que se atrevan a comentar, ¿no? Y siempre, siempre, por favor, en cualquier tipo de clase, en lo posible, participen, ¿no? No, no, nunca se queden callados. Eso, no, siempre tenemos que tener algo que decir, es lo que siempre me decían, ¿no? Cuando estuve en la universidad. Siempre, siempre. Bueno, yo estudié en letras, propiamente, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Letras de San Marcos y, propiamente, ahí, siempre está esta cuestión, ¿no? De tener siempre algo que decir, formarnos una opinión, siempre. ¿Qué me dicen, no? No sé si me han escuchado. eh, Dos posturas respecto a la literatura incaica. No hubo literatura incaica debido a que no dejaron nada escrito. La literatura peruana inicia con la llegada de los españoles. Y la otra vertiente, sí hubo literatura incaica, literatura quechua, y defienden o lo defienden, lo argumentan mediante la oralidad, ¿no? Hubo literatura, la transmisión de las historias estaba ligado a la oralidad, ¿no? A contarse historias, los mitos, las leyendas, eso, ¿no? ¿Qué opinión o a qué bando, ¿no? Pertenecerían ustedes, ¿no? ¿O cuál de los dos defenderían? Vamos, un comentario quiero. Que sí hubo literatura. Ok, Piero, genial, genial. Muy bien que te atrevas a comentar. Pero vamos, es tu opinión. Ahí lo tienes. Has dado tu opinión. Hubo literatura. Argumentala en lo posible, ¿no? Porque si no queda en opinión nada más. Pero si la argumentas, defiendes y propiamente, ¿no? Convences, ¿no? A la audiencia. Yo también soy partidario, ¿no? De que sí hubo literatura quechua. Ah, por acá vemos una postura contraria, justamente. Elmer, Elmer Hermoso, no hubo literatura. Ah, ok, 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 ok. Vamos a ver qué tal, ¿no? Podríamos incluso hacer de esta clase una especie de clase de debate. Pero vamos a ver qué tal, ¿ya? ¿Qué me dicen entonces, no? En lo posible, participen. Piero, quizás no, si quieres argumentar tu postura, adelante, ¿no? ¿Por qué dices que sí hubo literatura incaica, ¿no? ¿O por qué defiendes, ¿no? Esa postura? Vamos, vamos, dale. Vamos, eh, en lo posible, ¿no? ¿Qué me dices? O vamos, cualquiera también, los demás pueden participar, ¿no? Oh. Bueno, 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 bueno. En todo caso, por favor, eh, posteriormente ya escucharé una opinión más en lo posible, ¿sí? No tengan temor, por favor, estamos aquí para aprender, para, Podría este, ser entre una duda o algo por el estilo de que no exista una literatura, ya que tampoco existía el dinero, mejor dicho, como la moneda, por decir, en el Imperio Incaico. Como usted dice, que no hay idea o textos que digan o letras que dijeron los incas o dejaron algo, pero lo que sí dejaron es como imágenes, todo tipo demostrando que sí hubo o no hubo en sí. No, tampoco estoy dudando sobre eso, pero la mayor parte de lo que yo me llevo es que no hubo literatura. ok, muy bien, Elmer, genial, muy bien, gracias por tu comentario argumentado, genial, genial, genial. Sí, 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 ciertamente, ¿no? Tú lo relacionas con el dinero y todo ello. Qué genial, ¿ah? Qué genial, una buena comparación. Genial, un buen argumento, está muy bien. Hay que verlo, a ver si al finalizar la clase de repente vemos, ¿no? Si sustentan sus ideas o si cambian de ideas. Vamos a verlo al final, ¿ya? Al final vamos a hacer la misma pregunta y vemos qué tal. Atentos en lo posible, por favor, muchachos. Atentos en lo posible. Vamos a ver qué tal. Atentos, muchachos, en lo posible participen, por favor. Van a haber más preguntas, ¿ah? Así que atentos. Ya tenemos ya una disyuntiva ahí importante. ¿Hubo o no hubo? Vamos a ver qué tal, ¿ya? Atentos.
Literatura quechua. Vamos a ver qué tal. Atentos. Bueno, acá tenemos una línea del tiempo, muchachos. Esta línea del tiempo recuerdo que lo saqué bueno, de esta plataforma de la presa en Marcos. Recuerdo que me parece una buena línea del tiempo, ¿no? Para citarla, ¿no? En este caso. Ahí tenemos una línea del tiempo representativa de la literatura peruana, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Inicia en este caso, o bueno, según la presa en Marcos en este caso, están teniendo en cuenta la literatura prehispánica, ¿no? ¿Por qué prehispánica, muchachos? Fácil, ¿no? Se deduce. Vamos, vamos. Una respuesta corta. ¿Por qué prehispánica? Pre, ¿no? Es antes. Hispánica está relacionado a España, ¿no? Por lo tanto, es antes de la llegada de los españoles, ¿no? Esta es la literatura, según dicen, según la presa San Marcos, que es, bueno, sucedió hasta después, o bueno, hasta el siglo XVI, ¿no? Hasta la llegada de los españoles. Los españoles llegan aprox en 1542, si es lo más recuerdo, ¿no? Siglo XVI propiamente. Y bueno, vale decir también, ¿no? ¿Cuándo iniciaría la literatura quechua o la literatura incaica? Cuando se forma la sociedad incaica. Ya en términos de historia, vamos a nosotros decir, ¿no? Que el imperio incaico se forma aprox en el siglo XII, ¿no? En el 1100 tantos. En el siglo XII ya se va formando el imperio incaico. Por tanto, ya vamos diciendo que la literatura quechua incaica ha durado algo de 4 siglos, ¿no? Desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Por ahí ha estado en corriente la literatura quechua, ¿sí? Literatura incaica. Vemos acá, ¿no? Que este tipo de literatura va a estar correlacionado a una literatura oral, del tipo oral, ¿sí? Propiamente, recordemos que los incas no manejaban lo que era la escritura. Por lo tanto, su forma de hacer literatura va a estar ligado a la oralidad, ¿sí? A la oralidad. En otras palabras, este, van a hacer, ¿no? De la literatura, de sus anécdotas, ¿no? De las cosas que se encuentran entre ellos, de los mitos, de las leyendas. Eso, ¿no? Para ellos va a ser su literatura, ¿sí? Y acá lo tenemos, ¿no? Una definición propiamente, ¿no? Conjunto de composiciones orales anteriores a la llegada de los españoles, quienes llegan en el siglo XVI. La oralidad va a ser importante, recuerden, en la literatura quechua, ¿sí? La literatura prehispánica, ¿sí? Hay un concepto importante que es la palabra ágrafa bueno, ágrafa, ¿no? Los incas eran una sociedad ágrafa. ¿Qué quiere decir, muchachos? No, profesor, esa palabra no, nunca la he escuchado. Qué complicado, profesor. Pero se deduce ligeramente. A es como en este caso funciona como un prefijo de negación. A. A es no. Y grafos indica básicamente, ¿no? Escritura o grafías, ¿no? Propiamente. En ese caso, diríamos, ¿no? La sociedad incaica era ágrafa, ¿no? O la sociedad incaica era una sociedad sin escritura. O en otras palabras, era una sociedad con oralidad solamente, ¿no? Con oralidad. Muchachos y muchachas, a ver, vamos, en la siguiente diapositiva vamos a ver también que vamos a andar un poquito más en este terreno de la oralidad, ¿sí? Así que atentos. Miren acá, acá hay un quiebre, ¿no? Tremendo, porque y ahí es donde surge justamente el debate, ¿no? ¿Hay o no literatura antes? Porque acá es donde llegan los españoles. Se produce un quiebre y ya surge, ¿no? La literatura más convencional, la literatura escrita, por así decirlo, ¿no? Que inicia con la etapa colonial, ¿no? El periodo de la conquista, fortalecimiento colonial y la emancipación posteriormente, ¿no? Aquí esto ya se ve posteriormente. Vamos a ver acá primero a los cronistas, quienes se van a alimentar mucho de las historias incaicas, ¿no? Una figura importante aquí va a ser el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, ¿no? El mestizo Inca Garcilaso de la Vega, quien gracias a su madre, se dice, poco a poco fue redactando las historias que les contaban. Posteriormente tenemos ya, bueno, ya cimentando, ¿no? A los propios criollos, quienes poco a poco fueron generando su literatura, muchachos. Y en la etapa de emancipación
¿sí? En la etapa de emancipación tenemos ya propiamente la etapa de rebelión, ya, ¿no? En cuando propiamente los criollos, ¿no? De América decidieron este, querer ser libres, ¿no? Una figura importante allí de esta etapa de emancipación va a ser justamente Mariano Melgar, ¿no? El poeta Mariano Melgar, quien toma mucho, en realidad, toma mucho de la literatura prehispánica. Él se inspira de los famosos jarauis y creas los yarabíes. Y a partir de ello, ¿no? Él va y lucha por la emancipación y a la par va escribiendo poemas, va escribiendo canciones también, incluso se dice. Y muere joven, en realidad, Melgar, ¿no? Muere joven. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Posteriormente ya está la etapa republicana, la independencia de los españoles y van a surgir nuevos movimientos literarios, como el costumbrismo, el realismo, el romanticismo, ¿no? Acá tenemos una obra emblemática de esa época, ¿no? El Caballero Carmelo. Vamos, muchachos, está ahí también en la diapositiva, pero creo que se ve difuminado. Autor propio del Caballero Carmelo. Es ¿qué me dicen, no? Autor del Caballero Carmelo. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Lo conocen o no? Abraham Valdelomar. Ahí está, ¿no? Muy bien. Abraham Valdelomar, ¿no? El conde de Lemus, ¿no? Sobre bueno, Valdelomar en realidad hay una serie de historias muy, muy curiosas. Él vive o estuvo muy relacionado con Mariátegui, son de la misma época. Mariátegui, ¿no? El creador del Partido Comunista Peruano. Eh, Hay una serie de historias muy buenas en realidad sobre Valdelomar. Por ejemplo, les cuento algo puntual, ¿no? Yo recuerdo mucho que a Valdelomar siempre se lo consideraba como un tipo muy pretencioso, muy, este, le gustaba a él mismo, ¿no? Su forma de escribir, él lo decía, se consideraba a él mismo, se dice como el centro de todo. Hay algo muy curioso, de repente bueno, se los comento para que de alguna manera, también lo compartan, ¿no? Él mencionaba, ¿no? Él mencionaba, se decía que en la Lima de ese entonces, del siglo XIX, del siglo XX, sí, inicio del siglo XX, perdón, existía, ¿no? Por el Jirón de la Unión, ¿no? Por el centro de Lima, un sector llamado, un café, era un café bar, un café sobre todo, llamado como el Palais Concert, ¿no? Era una especie de, una cafetería francesa y Valdelomar se dice que dijo lo siguiente, ¿no? Era muy pretencioso Valdelomar. Dijo lo siguiente: Perú es Lima, decía Valdelomar. Perú es Lima, el centro del Perú es Lima. Lima es el jirón de la Unión. O sea que dentro de Lima lo más importante, o la crema innata, estaba en el jirón de la Unión. Y el Jirón de la Unión es el Palais Concert. Era esa cafetería donde muchos de los intelectuales se reunían, entre ellos Valdelomar, ¿no? Y termina Valdelomar su frase diciendo, a ver, se lo digo completo para que entre, ¿no? Con más fuerza. Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert, y el Palais Concert soy yo, decía Valdelomar, ¿no? Era como el centro de todo, pues, ¿no? Se lo conocía como una persona muy pretenciosa, muy, también, de gustos muy, muy finos, ciertamente era como una especie de dandy, vestía con grandes trajes, y era, bueno, propio de la época seguramente, pero él ya lo exageraba un poco, ¿no? Pero pienso que al momento de leer sus obras o bueno, al momento de escribir, creo que se le podría adjudicar eso, ¿no? En parte, no en el sentido de pretencioso, porque yo recuerdo con mucho cariño el Caballero Carmelo y su forma de escribir es tan sencilla, tan hogareña en realidad, que es como si hubieran sido dos personas distintas, ¿no? Porque yo concibo siempre, ¿no? Una persona hogareña como una persona humilde, ¿no?
pero en este caso se decía que Valderromar era totalmente llevado o ligado a una vida bohemia, ¿no? A estar ahí con sus amigos siempre, a estar debatiendo y todo ello, ¿no? Es, sacando todos sus conocimientos, ¿no? En lo posible. Y en sus escritos parecía ser una persona más sencilla, ¿no? Más hogareña. Es lo que bueno, se los comparto de alguna manera, ¿no? Y ahí, muchachos, ya posteriormente surgen ya las figuras como, eh, por ejemplo, Ribeiro, ¿no? Figura importante, ¿no? Uno de mis escritores favoritos también vale decir. Se los recomiendo mucho a Ribeiro, si es que están introduciéndose en el mundo de la lectura. Sus cuentos siempre son muy geniales, muy sencillos de leer también y yo al menos recuerdo que lo inicié a leer en la secundaria y me identificaba mucho en realidad. Posteriormente también se conoce, ¿no? A Vargas Llosa, Echenique, ¿no? Reynoso, Osvaldo Reynoso, grandes escritores que hay muchas historias geniales en realidad, muchas historias, ¿no? Así que de alguna manera este apartado sirve como para hacer una especie de línea general, ¿no? De la literatura peruana. Pregunta para ustedes, muchachos. No sé no sé si han leído a algún escritor peruano, ¿no? Si tienen en la mente a algún escritor de su preferencia, ¿no? Bien es cierto que yo quizás he mencionado a los escritores peruanos clásicos, pero también hay escritores que en la actualidad están, que son buenos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Está el caso de Renato Cisnero, por ejemplo, también, ¿no? Un buen escritor que está vivo todavía peruano, ¿no? Jaime Bailey también en parte, con esa forma de escribir tan libertina en parte, ¿no? Es grato a veces de leer. ¿Qué me dicen, no? Hay también incluso escritores como Jorge Eslava, ¿no? Que está más ligado a la escritura de cuentos para niños. Hay en realidad grandes escritores actuales, ¿no? Muy buenos en realidad. ¿Qué me dicen ustedes, no? ¿Han leído algún autor peruano, ya sea clásico o no clásico? Conocido, no conocido, no importa, en realidad, la idea es que lo comenten, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿No? ¿O sí? ¿O no, profesor? Me da vergüenza decir que he leído a un autor peruano, de repente, ¿no? Pero no, ciertamente no te debería dar vergüenza. Ah, Disculpe, Elmer, profesor, dime. como de tres, podría decir, ¿Ya? de José Carlos Dime. María Tregui, de José Carlos Genial. María Tregui, de Abraham Valdelomar y el otro autor que también compuso la música, creo que era, hay un autor, compositor musical, no me acuerdo de dónde es, pero creo que hizo la obra Agua. Ay, claro, ¿cómo nos vamos a olvidar del genial Arguedas, ¿no? Ay, Arguedas, también. pues. Ah, sí, es de, José María leí Arguedas. José María Arguedas. De esas obras, muchas obras de Genial, que leí, Elmer. pero Muy bien. no me acuerdo. Eso No es te todo. preocupes. La idea es que los tengas presentes siempre. Sí, No, está muy los, bien. en resumen lo tengo, pero leído tanto, sí, aunque lo leí en esas épocas, sí, pero ahora no puedo recordarlo. Creo que será de leer otra vez. Claro, ¿no? Qué genial, Elmer. Qué genial que me hayas hecho recordar a Arguedas. Importante figura, ¿no? No, sí, ciertamente sobre Arguedas también se haría una clase tremenda, porque ya él fue como en el siglo XX, aprox en 1950, 1960, un gran defensor del indigenismo, pues toma parte de la literatura prehispánica y lo aborda en su literatura. Eh, qué genial, gracias, Elmer, por tu comentario. Sí, muchas gracias, ¿ah? Arguedas, Mariátegui también importante. Sí, sí, con sus escritos. Bueno, Mariátegui escribió sobre todo ensayos, pero también, ¿no? Era un gran escritor, un gran visionario de la realidad peruana. Genial, Elmer. Muy bien, gracias por tu participación, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, continuamos. Vuelvo a recomendarles, ¿no? La idea, bueno, vuelvo a recomendarles a Ribeiro sobre todo. Es un gran escritor, yo siempre lo recomiendo, es de mis escritores favoritos.
Y siempre, 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 su forma de escribir es muy sencilla en realidad. Es muy sencilla y sus historias son muy extravagantes, ¿no? Recuerdo mucho, yo cuando, por ejemplo, en tercero de secundaria, cuando leí por primera vez, pues, esta eh, lectura de Ribeiro, del profesor suplente, que aborda la incidencia, la vivencia de este profesor, que era un profesor calvo, algo chato, a quien se le da, ¿no?, el trabajo de ser un profesor suplente en un colegio religioso. Él, él había estudiado en la universidad, no enteramente para ser profesor, pero al momento en el que se le da esa misión, ¿no? Él no puede hacerlo. Le da un temor tremendo. Cuando está casi por llegar al colegio, le da un temor tremendo, tremendos nervios, y decide irse del colegio. Y bueno, ¿no? El momento clave de ese cuento es cuando el portero, ¿no?, se acerca a, a este profesor y le dice, ¿no? Le toca la espalda, le dice: ¿usted es el señor Palomino, el nuevo profesor de historia? Y bueno, el profesor suplente, ¿no?, Macías Palomino, le responde: no, que él no es, ¿no? Que se ha confundido, que él es cobrador, ¿no? Y así va desarrollando la historia de Ribeiro. Es muy curioso en realidad, tiene grandes momentos. Bueno, se lo recomiendo, ¿no? Para no hacer que sea más grande ese tema. Recomiendo a Ribeiro mucho siempre, porque es no, sus textos son muy, muy geniales a mi consideración y siempre son dignos de leer, ¿no? Así que, recomendación para ustedes. Espero que me estén escuchando, ¿no? En lo posible. Ribeiro, lectura obligatoria, siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Siempre hay que tenerlo presente. Bueno, continuamos, muchachos, en lo posible, por favor. Recuerden que al final van a haber preguntas, ¿ah? Y ya hemos tenido un panorama general de la literatura peruana, así que atentos, por favor, ¿sí? Atentos. Seguimos, 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 seguimos. Ahora sí nos vamos a enfocar en la literatura quechua, ¿sí? Una especie de pequeña introducción sobre la literatura quechua, ¿no? Va desde el imperio hasta la llegada de los españoles. Obvio, ya lo sabemos ya, ¿sí? Desde la creación del imperio incaico hasta la llegada de los españoles. O a partir del siglo XII hasta el siglo XVI, ¿ok? Bueno, la definición propiamente de la literatura quechua es el desarrollo literario dentro del imperio incaico. Propiamente eso, propiamente eso. La literatura realizada en el imperio incaico. ¿Ok? Y acá tenemos, ¿no?, algunas reglas generales. Seguramente por ahí lo han escuchado, ¿no? El famoso Amaqueya, Amayuya, Amazúa, ¿no? Por favor, pregunta por ustedes. ¿Recuerdan qué significa eso? Son las reglas importantes, ¿no?, en el imperio incaico. No robarás, no mentirás, no serás un ocioso. No serás un ocioso, exacto, ¿no? Exacto, muy bien, Elmer. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Ciertamente, eso era algo que desde muy pequeño, ¿no? Bueno, sobre todo a mí, al menos en mi caso, mi abuelita siempre nos mencionaba, ¿no? No lo recordaba y con esas palabras justamente, ¿no? Ok, bueno, continuamos, continuamos. Atentos, por favor. Algunas características de la literatura quechua, muchachos y muchachas. Atentos, por favor, ¿sí? Atentos. La literatura quechua se va a caracterizar por ser agrarista. ¿Qué quiere decir agrarista? Aquí tenemos una imagen alusiva. Básicamente, muchos aspectos de la literatura quechua va a estar ligado a la naturaleza, a las cuestiones del campo, a las cuestiones de lo rural, a las cuestiones de los animales, ¿no? Del campo propiamente, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Va a estar ligado a la agricultura también incluso, ¿sí? Agrarista, va a estar ligado a la naturaleza. Eso es agrarista, muchachos. Atentos, por favor, ¿sí? Dos, la literatura quechua va a ser de carácter anónimo y oral. Ya hemos dicho que la literatura quechua se va a resaltar por la oralidad. ¿Por qué por qué por la oralidad? Y es porque en la época incaica no hubo escritura. Y si no hubo escritura, las historias que pasaban, ¿no?, se debían ser compartidas de alguna manera. Y propiamente los incas, ¿no?, encontraron en la realidad una forma, ¿no?, de compartir historias.
Y en ese sentido, ¿no? Al ser una literatura de tipo oral, va a ser necesariamente anónimo, ¿no? Porque, y vamos con la ejemplificación. Así que atentos, por favor. Espero que el primer punto haya quedado claro, ¿ah? Agrarista, porque la literatura quechua va a estar ligado a la naturaleza, al campo, a lo rural, ¿sí? Propiamente eso, ¿ah? Vamos a explicar esta segunda cuestión. Imaginemos, por favor, imaginemos que, bueno, a ver, discúlpame, Elmer, pero de alguna manera te vamos a utilizar como ejemplo, ¿no? Imaginemos que el compañero Elmer, ¿no? Por ejemplo, estamos quizás en clase, en una clase presencial, no lo sé, ¿sí? Imaginemos que estamos en una clase presencial. Y sucede que Elmer, ¿no? No sé, mientras estamos en descanso, ¿no? Le pasa como una especie de una caída tremenda, ¿no? Ahí en los pasillos de la institución, ¿sí? Se cae Elmer, se cae de una manera muy chistosa, ¿no? Se cae de una manera muy chistosa que hace que el profesor de alguna manera, bueno, se ría, ¿no? Se ría, encuentre humor en eso y que se le quede plasmado en la cabeza, ¿no? O sea, a mí se me queda plasmada ese momento, el momento en el que Elmer se cae totalmente, ¿no? Se cae de una manera muy chistosa. No se me olvida. Y eso lo voy pensando. Pasan 1, 2 días, 3 días, una semana. Wow, y sigo pensando y me sigue dando risa, ¿no? Elmer, la caída de Elmer, me sigue dando risa. ¿Qué pasa con eso, no? De alguna manera yo voy a querer contar esa experiencia para que mi compañero de al lado, para que mi amigo, no lo sé, también encuentre, ¿no? Lo cómico y le cuento, ¿no? Le cuento. Oye, ¿qué tal este Kevin? No sé, Kevin, eh, te cuento que Elmer aquel día se cayó de una manera muy curiosa, ¿no? Y no me aguanté la risa, ¿no? Estuvo muy divertido y demás, ¿no? Y le empiezo a contar todos los detalles, ¿no? De la caída de Elmer. Y resulta que este amigo Kevin también le parece gracioso. Y Kevin es ya totalmente una persona muy habladora y empieza a contárselo a más personas, ¿no? Se le empieza a contar a Julia y Julia, no sé, se lo cuenta a sus hermanas, a sus padres. Y poco a poco esa historia de la caída de Elmer va tomando mayor dimensión, ¿no? Una gran, mayor dimensión. Poco a poco la caída de Elmer, chistosa, la va a conocer, no sé, todo Lima, ¿sí? Todo Lima la conoce. Más o menos por ahí va esta cuestión de anónimo y oral. Primero, ¿por qué esta historia vendría a ser oral? Porque propiamente yo se lo conté, ¿no? De manera oral, hablada, a, a un amigo. Y ese amigo hizo lo mismo. Se lo contó a una amiga de manera oral, propiamente, hablada, ¿no? ¿Y por qué anónima? Porque recordemos, esta historia, ¿no? Que inicia desde mi perspectiva, poco a poco se va ampliando, hasta que en un momento toda la ciudad de Lima la conoce, ¿sí? Toda la ciudad de Lima se hace dueña de esta historia, ¿sí? Más o menos. En ese sentido, eh, propiamente, ¿no? Ya esa historia no le va a pertenecer, no me va a pertenecer a mí. Pierdo el crédito, pierdo la autoría, ¿no? Y le va a pertenecer a todo el pueblo de Lima, ¿no? Porque todo el pueblo de Lima sabe. Y bueno, propiamente de repente no se reflexiona tanto en el origen, ¿no? de esa historia o de quién contó esa historia, pero, y es porque propiamente se está ligando a la oralidad, ¿no? O sea, por eso es anónimo, ¿no? Porque no hay un autor determinado. Y es porque se va perdiendo. Una persona cada vez que va contando una historia por ahí, va perdiendo de alguna manera su autoría, ¿no? Si lo va contando de manera oral. No sé si más o menos se entiende ese punto, ¿sí? Es anónima porque es oral. Y también esta cuestión se va a relacionar a colectivo, porque al ser oral se va a volver colectivo esta historia, ¿no? Poco a poco recuerden que la historia de la caída de Elmer se va a volver ya no una historia individual, ¿no? Sino una historia colectiva, ¿no? Que todo el país conoce, que todo el mundo conoce, ¿sí? Y que se pasó posiblemente de generación en generación, ¿no? Posteriormente. Más o menos, espero que haya quedado claro este punto, atentos, ¿ah? Porque sí van a venir preguntas parecidas a esta en el examen y demás, ¿ah? Atentos. 3. Cosmovisión panteísta
Básicamente aquí la literatura quechua va a estar mucho ligada a los dioses, ¿sí? A los dioses, a lo sobrenatural, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Al dios Sol, al Inti, ¿no? A la luna, a la Pachamama, ¿no? La naturaleza como un dios propiamente, ¿no? Distintos aspectos de la naturaleza como un dios, ¿sí? La lluvia también va a ser importante acá. Esa es la como visión panteísta, ¿no? Hacer que la naturaleza sean, bueno, nuestros dioses propiamente, ¿no? ¿Sí? Básicamente esto sobre las características. Y es colectivo, recuerden, porque esto, bueno, no le va a pertenecer, las historias no le va a pertenecer a una persona, sino que va a ser a un grupo total, a un colectivo, ¿sí? A un colectivo. Más o menos las características, muchachos y muchachas, esto sí va a venir en el examen, ¿ah? Quiero que les quede claro esta cuestión. Así que si tienen alguna pregunta, adelante en lo posible. ¿Qué me dicen, no? ¿Algo que no haya quedado claro? Mm, Bueno, creo que, espero que vayamos bien, ¿ah? Atentos, por favor, no se pierdan. Y continuamos, ¿sí? Continuamos. Cuatro características principales sobre la literatura quechua. Vamos a ver el género predominante en la literatura quechua. Ahí lo tenemos, ¿no? Épico narrativo. Esto de épico narrativo va a estar ligado a los cuentos, a las historias de héroes. En ese sentido, va a resaltar, supongo que lo sacan. Esta imagen, ¿a qué hace alusión, muchachos? La imagen. ¿A qué hace alusión? Estamos en el terreno del épico narrativo, las historias de los héroes, ¿no? Manco Cápac, ¿no? Muy bien, Clarita, muy bien. Exacto, la leyenda, ¿no? En este caso de Manco Cápac y Mamaullo. Y acá abajo, también seguramente lo habrán visto en alguna lámina Huascarán, ¿no? En esas láminas, la verdad, recuerdo mucho de cuando estaba en el colegio. Esta, ¿de qué podría ser, no? También es una leyenda, ligada a los hermanos Ayer, ¿verdad? ¿Sí? Los hermanos Ayer. Estas leyendas, los mitos, van a pertenecer al género épico narrativo porque van a ser historias. El género épico narrativo se liga, o está ligado, a contar historias, ¿sí? A contar historias sobre todo. Lo lírico, muchachos. ¿A qué creen que esté ligado lo lírico? ¿Qué me dicen? Épico narrativo está ligado a contar historias, narrar vivencias de las personas, de los héroes. Lo lírico, ¿a qué creen que esté ligado? Miren las imágenes, sobre todo esta primera imagen. A ver, acá hay un comentario, pero aunque hace mucho. Ah, ya, acá veo. Río, sabor, Milka, ¿no? A sentimientos, dice. Claro, ¿no? Lo lírico va a estar ligado a los sentimientos. Vamos, seguramente lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? Por los medios digitales. eh, la lírica, ¿no? La lírica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza cuando mencionamos lírico? Sentimientos, ok. ¿En qué tipo de textos nosotros colocamos nuestros sentimientos, ¿no? ¿Qué me dirían? Pregunta para ustedes. ¿En qué tipo de textos nosotros dejamos ver nuestros sentimientos? De repente tú, ¿no? Tú has estado como que enamorado, ¿no? Te has enamorado de alguien y para demostrar tus sentimientos, ¿qué haces, no? ¿Qué le escribes a esa persona? A eso va a estar relacionado lo lírico. ¿Qué me dicen, muchachos? Vamos. Escribes un poema, ¿no? Escribes un poema. Algunos ya más avesados le escriben exacto, ¿no? Ahí lo vemos. Milka, muy bien. Textos poéticos. Algunos avesados ya les escriben como canciones también, ¿no? Y todo ello. Todo eso, las canciones, los poemas, que van El a estar ligados a... arte, ajá, es el como componer Dime, dime. versos, arte.
Ok, muy bien, algo Ofelia. así. Sí, exacto, exacto, Ofelia. Exacto, exacto. En realidad, exacto, sí. Arte, ¿no? Versos. Claro, los versos van a pertenecer a los poemas. Exacto, exacto, exacto. Claro, ¿no? Propiamente. Lo lírico va a estar relacionado a los poemas. Pero acá, en la literatura quechua, ¿no? Más que poemas, van a haber canciones, ¿sí? Más que poemas van a haber canciones, muchachos. Ahí lo tenemos, ¿no? El uso de la quena, de la zampoña. Eso va a ser principal cuando hablemos de literatura quechua, ¿sí? En lo lírico. Y en el género dramático, ¿no? Esto ya se va a ver más en la época colonial, pero, va a haber una bonita historia en el género dramático que fue pasando de generación en generación hasta que uno de los cronistas principales, ¿no? En la época colonial ya lo estampó en un texto como tal, y es esta obra dramática del Ollantay, ¿no? No sé si han escuchado o quizás leído esta obra dramática, ¿no? Ollantay. ¿Y por qué es una obra dramática, Ollantay? Es una obra dramática porque básicamente está ligada a la actuación, ¿no? Al teatro, al drama, ¿no? Propiamente. O sea, es una obra que está ligada más a ser representada ante un público, ¿sí? Épico, narrativo, está ligado a contar, narrar vivencias de una persona. En las leyendas, en los mitos hace eso. Lo lírico, a expresar sentimientos, como lo dijeron por ahí, ¿no? La música, las canciones expresan sentimientos. Y lo dramático está relacionado a ser representado eh, ante un público, ¿sí? Básicamente eso. Pregunta para ustedes, ¿no? Sí, sí o no, sino para contarles un apartado pequeño nada más, ¿no? Un resumen general de la obra Ollantay. ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? ¿Lo han leído de repente? ¿Qué me dicen? Es una obra. Vamos a verlo, ¿ya? Atentos, por favor. Atentos. Es muy curiosa eh, la obra Ollantay. Hay también una especie de debate ahí entre los grandes, bueno, entre los literatos como tal, ¿no? Algunos dicen que esta obra Ollantay en realidad fue realizada por españoles, ¿no? Que vinieron acá al Perú e hicieron esa historia, ¿no? A partir de lo que veían. Hay otra postura que dice que fueron los cronistas mestizos quienes adaptaron Ollantay y lo escribieron. Tomaron como base, obviamente, este, las historias que contaban, ¿no? De generación en generación, los incas. Y bueno, una idea importante es considerar que la obra Ollantay es, bueno, no tiene un autor determinado, es de autoría anónima, ¿sí? Hay una discusión ahí importante en el terreno de la literatura. Ya no se aborda tanto, pero sería interesante leerlo, leer ese debate, ¿no? Y ver qué tal. De manera general, les cuento Ollantay para que de alguna manera les quede una pequeña historia, ¿no? Aquí en esta clase de literatura. Quiero que estén atentos, por favor, ¿sí? Quiero que estén atentos. Ollantay, tenemos al protagonista. Ollantay es un general, el general del ejército de el antagonista en parte viene a ser Pachacútec, ¿no? Pachacútec era el gobernador de ese entonces y tenía como uno de sus principales comandantes, por así decirlo, a Ollantay. Ollantay tenía o estaba iniciando una relación secreta con la hija de Pachacútec, ¿no? Cusicoyor era el nombre de la hija de Pachacútec. Se veían escondidas, se dice, Ollantay y Cosicoyur, hasta que llega un momento en el que Ollantay, debido a que amaba tanto a Cusicóyur, le dice, ¿no? Le dice a Cusicóyur que ya no está bueno, que quiere expresarle su amor enteramente, ¿no? Y que quiere casarse con ella, pero había una cuestión importante ahí, y es que el papá, ¿no? Pachacútec no iba a permitir ese casamiento, esa unión,
debido a que, bien es cierto, Ollantay era un comandante respetado, sí, pero pertenecía a la plebe, era un plebeyo, o sea, de una clase inferior a la de Pachacútec, ¿sí? En ese sentido, era casi imposible de que Ollantay y Cusicoyor se casaran. Bueno, eh, Ollantay, ¿no? Decide, decide contarle esto a un sacerdote, decide contarle también a uno de sus amigos, ¿no? Uno de los comediantes, Pikichaki, y sus amigos, ¿no? Y el sacerdote les dicen, ¿no? Estás loco, Ollantay. ¿Cómo le vas a decir eso a Pachacútec, no? No, 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 rehúsa esa idea y de alguna manera sigue viviendo tu vida, ¿no? Que tienes grandes beneficios, ¿no? Al ser el comandante importante de Pachacútec. Ollantay decide hacer caso omiso a los consejos de sus amigos y por el amor, ¿no? Que siente por Josicoyur, va, ¿no? Con Pachacútec y le expresa, ¿no? Que quiere tomar como esposa a Cusicoyur. Obviamente, Pachacútec se molesta, ¿no? Se molesta y se niega totalmente. Ante esto, Ollantay decide sublevarse en parte, ¿no? Decirle, enfrentarse a Pachacútec y generar como una especie de guerra civil, ¿no? Ante esto, Pachacútec se enfrenta, ¿no? a Ollantay y se dice que Ollantay gana la primera batalla. Y ante esto, Ollantay logra con sus ejércitos, ¿no? El ejército que tenía Ollantay logra este, acampar o mantener su ejército dentro de la morada del Ollantaytambo, ¿no? Un sector del Cusco. Mientras tanto, Pachacútec también decide, ¿no? Para impedir totalmente esta relación, decide enviar a Cusicoyur a las yacyas y vendría a ser una especie de recintos en donde se mantenía vírgenes a las mujeres, ¿no? Y se les enseñaba, ¿no? Labores domésticas y todo eso. Ahí se le envía a Cusicoyur. Bueno, pasa eso. Algo importante ya le había sucedido a Cusicoyur y es que al parecer se había embarazado de Ollantay y a los meses, ¿no? A los meses engendra una hija, Imazumac. Imazumac es apartada de su madre y es llevada a vivir en otra localidad, ¿no? Mientras tanto, Cusicuyo es totalmente encarcelada, ¿no? No, no, Pachacútec no quería para nada mezclarse con la plebe. Y mientras Ollantay seguía, ¿no? En conflictos con Pachacútec, seguían en batallas, hasta que llega un momento, ¿no? Con el pasar del tiempo, en el que debido a una vejez natural, Pachacútec fallece, ¿no? Pachacútec fallece, le da el pase al siguiente Inca, quien era un familiar de Coscoyur, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es el siguiente Inca, el Zapa Inca, y pues propiamente, ¿no? Eh, entra en escena Tupac Yupanqui, ¿sí? Entra en escena Tupac Yupanqui, curiosamente. Y, y Tupac Yupanqui, de alguna manera, era un mejor estratega que su padre y decide encomendar, ¿no? Un plan con Rumiñahui, ¿no? Ojo de Piedra, quien se hace pasar como una especie eh, al parecer, bueno, el plan de Rumiñahui era entrar a la morada del Ollantaytambo como que estuviera traicionando, ¿no? A Tupac Yupanqui. Y lo logra en realidad, entra, ¿no? Ollantay se apiada de Rumiñahui, entra Rumiñahui al Ollantaytambo y desde ahí ya va generando como una especie de conflicto ahí dentro. Y poco a poco, Tupac Yupanqui y Rumiñahui logran capturar a Ollantay debido a esto. Generan un complot, ¿no? Un complot. Llega ese momento en el que Ollantay está totalmente dominado, está frente a Tupac Yupanqui
¿no? Está a punto de morir, se dice, y llega, ¿no? Llega. Es una gran historia. Llega su hija, Imazumak, ¿no? Habían pasado ya mucho tiempo, había pasado como 10 a 12 años. Imazumak ya había crecido. Una de las encargadas de cuidarla se entera, ¿no? De toda la historia, se entera de que su madre era Kusikoyur y que estaba encarcelada, y que su padre era, al parecer, Ollantay, y Kusikoyur entra en escena y salva a su padre, Ollantay, ¿no? Y le dice, ¿no? Le explica a Tupac Yupanqui de todo lo que había hecho Pachacútec, ¿no? De alguna manera. Liberan a Kusikoyur y de alguna manera Tupac Yupanqui les da la venia, ¿no? Les dice, ¿no? Está bien, ¿no? Han pasado por mucho, ¿no? El amor se ha mantenido, les permite casarse, ¿no? Es una historia muy bonita, así termina Ollantay en realidad. Es una historia muy bonita, ¿no? Ligada al amor, ¿no? De este amor profundo que sentían Ollantay y Cosicóyur, y también en parte este amor que sentía Ollantay frente al Imperio Incaico, se dice también, porque a pesar de que los había combatido, a pesar de que había generado conflictos, batallas ahí con el pueblo incaico, se dice que Ollantay siguió apoyando, ¿no? De alguna manera al pueblo incaico, ¿no? Esa es la historia en resumen de Ollantay. Es una historia muy, muy bonita en realidad, que debe, ¿no? Imaginen, ¿no? Desde ese momento de la historia ya se creaban esas grandes narraciones. No sé qué opinan al respecto, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido la historia de Ollantay, ¿no? Si lo han visto de repente en alguna novela actual o lo han leído en algún momento, algo parecido, ¿no? Creo que muchas de las historias actuales están ligadas a algo parecido, ¿no? No sé. Pero ¿qué dicen ustedes, no? ¿Qué tal les ha parecido la historia de Ollantay, no? ¿Les gustaría leerlo? ¿Les ha motivado de repente? ¿Qué dicen, muchachos? ¿O les ha aburrido mi narración de repente? Puede ser, ¿no? Yo no soy mucho de contar las historias. Si es que eh, lo hago de una manera muy general, porque prefiero que mis estudiantes ciertamente lean las novelas o historias. Pero ¿qué me dicen, no? Ha sido un resumen ligeramente completo. Ligeramente, porque hay momentos todavía cruciales, importantes, que son dignos de lectura, ¿no? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Qué me dicen sobre la historia de Ollantay, no? Hay comentarios, aparecen. A ver, vamos a ver. Súper, dice por acá. Me gustaría leer y saber un poco más, ¿no? Ok, Milka, Elmer. Genial sus comentarios. Sí, 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 ciertamente, ¿no? La literatura quechua ha estado, ¿no? Ha estado ahí. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué más. A ver, qué más se ha traído, ¿no? Ya creo que ya estamos casi terminando ya esta sesión. Vamos a ver algunas preguntas, recuerden, ¿ah? En relación a la literatura quechua, se va a hacer una división, ¿no? En su forma de transmisión, muchachos y muchachas. Oficial y popular, ¿sí? Oficial y popular. Oficial en el sentido de que van a haber, por así decirlo, personas encargadas que van a transmitir historias de manera fehaciente, por así decirlo, ¿no? De manera fehaciente. ¿Quiénes van a ser los encargados de transmitir esas historias? Los amautas o los profesores, ¿no? Amautas. Ellos van a desarrollar el terreno lírico, dramático y épico, pero sobre todo el terreno dramático y épico, ¿sí? Sobre todo esto, dramático y épico. Y va a ser más de carácter didáctico. Se dice que los amautas solamente enseñaban este, a la nobleza, ¿sí? Solo a la nobleza. Recordemos, ¿no? Que la sociedad incaica era totalmente una sociedad clasista, ¿no? Así que los profesores, los amautas, estaban solamente ligados a la nobleza, ¿no? Estas historias, ¿no? Estaban sobre todo ligados, ¿no? A las grandes casas, por así decirlo, ¿no? A la nobleza. En tanto a lo popular, ¿no? Esta estaba dirigido por los jarabicus y eran de corte más musicalizado. Estos eran como los poetas del pueblo,
¿no? Eran como los cantantes, ¿no? Como los cantantes del pueblo, ¿no? Ellos eran, ¿no? Era breve y dialogado, ¿no? Se dice. Eso estaba más en el terreno del pueblo propiamente, ¿no? ¿Sí? Acá resalta lo musicalizado. ¿Qué género literario resaltaría, no? Sería la pregunta. ¿Épico, lírico o dramático? Si es musicalizado, ¿qué género literario predomina para la corte popular? ¿Qué eran los jarabicus, no? Acá eran profesores, ¿no? Contadores de historias. ¿Los jarabicus qué serían? Si lo que comunicaran era algo musicalizado. Lírico. Dramático. Ah, ok, ok, ok. Si es musicalizado, está relacionado a la música, ¿no? Y es lírico, ¿sí? Es lírico, no se preocupen, no se preocupen. Es lírico, sí, pero ya escuché también una respuesta muy bien, muy bien, muy bien. Lírico va a ser más preciso, ¿sí? En música, las canciones, los himnos, ¿no? El himno nacional del Perú pertenece al género lírico. Se transmite sentimiento, ¿no? Cada vez que cantamos nuestro himno nacional. Continuamos, muchachos. Atentos, por favor. En ese sentido, los amuletos van a ser considerados como narradores, ¿no? Y los jarabicus van a ser considerados como poetas, ¿no? Poetas. Vamos a continuar. Ay, bueno, ya terminando, ya, muchachos. Para pasar las preguntas, porque me interesan las preguntas. Ya esta cuestión de los mitos y las leyendas, algo general nada más, ¿no? Las diferencias entre mito y leyenda. Se dice que los mitos, en los mitos sobre todo van a primar los dioses, se dice. Los dioses van a ser como historias de los dioses. En cambio, las leyendas van a primar la historia de los hombres, ¿sí? De figura de los hombres, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? Obviamente. Ahí resaltan, ¿no? Mama Ocllo, Manco Cápac, ¿no? Es una leyenda porque trata de hombres, ¿no? Hombres, personas que vinieron acá y vivenciaron. También el mito generalmente va a contar historias de origen, ¿no? El origen del universo, de cómo se originó algo. En cambio, la leyenda va a estar más ligada este, a contar historias, las historias de los hombres, ¿no? ¿Sí? Lo que hicieron, ¿no? Los hombres. No necesariamente ligado al origen de algo, sino las historias, las vivencias de los hombres. ¿Sí? Básicamente eso sobre los mitos y leyendas. Igual tienen acá el material para que lo puedan repasar y creo que en las preguntas van a ver algo más al respecto. Así que atentos, por favor. Bueno, acá ya, con esto termina esta pequeña sesión. Hay preguntas, así que atentos, por favor, muchachos. Vamos a resolver algunas preguntas, ¿sí? Trae también un pequeño material interactivo para que podamos juntos resolver las cuestiones importantes, ¿no? Pero hasta el momento, mientras va cargando, ¿qué me dicen, no? Para ustedes, teniendo en cuenta esta sesión de clase, ¿no? Conmigo, eh, ¿hubo literatura quechua? ¿No hubo? ¿Qué dicen, no? Era la pregunta inicial. Son libres de opinar, muchachos. Muchachos y muchachas. A ver, acá está. Yo, por ejemplo, defiendo la postura de que sí hubo literatura quechua. Yo creo que una buena historia no se ciñe solamente a, a la escritura, ¿no? No, 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 no. Yo creo que es el hecho de contar historias, ¿no? De transmitir una historia. Cuando a ti te cuentan una historia, ¿no? Te cuentan una película, ¿no? O te cuentan una historia, no simplemente una anécdota. Te comunica emoción, pasión, ¿no? Y creo que eso es un punto importante en la literatura, ¿no? En ese sentido, yo considero, ¿no? De que eh, sí hubo literatura quechua. Desde mi perspectiva, sí hubo literatura quechua, porque yo creo que a partir de la oralidad se puede comunicar demasiado, se puede comunicar demasiado, ¿sí? Muchas emociones, ¿no? Muchas emociones, cuestiones de asombro también, ¿no? Y verlo. Pero bueno, era para darles un matiz, algo general, ¿no? Para ver que ustedes mismos generen su propia opinión. Muchachos y muchachas, preguntas sobre la literatura quechua. Espero que hayan estado atentos. Así que me ayudan y participen, por favor.
prepárate, ¿no? Tenemos 15 minutos. ¿Cómo se desarrolló la creación literaria en el Imperio Incaico? Vamos, por favor. A, B, C o D. O en lo posible, díganme la respuesta, ¿no? Está fácil. La A. La A dicen por acá. Ah, ¿Estamos de profesor. acuerdo? Ok, vamos ahí con la A. Mediante la oralidad. Exacto, muy bien. Ahí lo tenemos ya. Claro, ¿no? No había escritura. Era la oralidad sobre todo. Exacto. La literatura incaica se caracterizó por... Ay, bueno, ahí colocan. I don't know. Bueno. Anónima. ¿Todos de acuerdo? Marilu. Anónimo. Ok, ok. Anónima. Vamos a ver acá. Anónima. Exacto, ¿no? Exacto. Era una literatura colectiva. Todos conocían la historia. La literatura quechua se manifestó en dos vertientes. Ahí se acá. Dos vertientes. Sí lo vimos. Mitos y leyendas. No, 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 no. Antes. No, no, Y Lírico y dramático. no, no, esos son los géneros literarios. Ah, Ah, Ay, el ay. lírico. ¿Lírico? No, no, no. Lírico. Lírico. Va a ser, muchachos, No, eh, no. la B. Cortesana y popular. ¿Ah? Cortesana, recordemos, ligado a la nobleza. Y lo popular, a los jarabicus, ¿no? Recuerden, por favor. Ah, esa era la respuesta más ligada. Dos vertientes, los amautas y los jarabicus. ¿Sí? Atentos a ello, ¿ah? ¿Qué me dicen acá? a la Bonus. izquierda, arriba. Acá, esa. Ah, Esa. ok. Ya, ok, bien. 50 puntos. Vamos a ver qué más. Y vamos a ver qué más. Atentos. La literatura quechua cultivó tres géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, ahí sí, ¿no? Ahí sí entra. ¿Qué me dicen aquí? Vamos con puntuación por dos. Ah, de repente está fácil. La C. épico y Es dramático. La la C. C. La Ok, C. a ver, vamos a ver qué tal. Muy bien. Genial. Muy bien. Ahí están. Obra representativa del género dramático. Género dramático. Romeo y Julieta. C. No, no, obviamente de la literatura quechua, ¿no? Estamos en el tema de literatura quechua. ¿Va? Manco Cápac y Mamá Oglio. Esta era una leyenda y las leyendas pertenecen al género épico La D. o narrativo. Yantai. Ollantay, La D. Ollantay, exacto. Ollantay. Muy bien, por ahí, César, te escuché por ahí. Muy bien. Sí. Ollantay se representa en los teatros, ¿no? Y a nivel escrito está en versos. Oh, no, perdón, en formato de diálogos. Suceso con el que termina el drama Ollantay. ¿Qué dicen acá? ¿La B? La B. La unión de Sí, Yantai. todos, ¿de acuerdo? Sí. Sí, Ok. la B. La unión de Ollantay, pues, fue. Muy bien, muchachos. Genial. Acá creo que sí podemos colocar nuestra puntuación. Vamos a ver, 706 puntos. Ah, ya, tiempo. 717 puntos. Muy bien, muchachos. Muy bien. 700. Vamos a ver la tabla de clasificación. Miren, hemos ocupado el primer puesto en... No lo hemos hecho rápido, ¿no? ¿Algún nombre que deseen colocarle, ¿no? A este logro para que quede, ¿no? Ahí plasmado. No sé, podemos colocarle... No sé, uno de los que más participó fue Elmer, así que le vamos a colocar Elmer, ¿no? Elmer, ¿no? Ha sido uno de los que más ha participado en esa clase, así que vamos con Elmer, ¿no? Elmer. Ah, mira, hay otro participante que lo hizo, bueno, con 382 puntos. Ahora hemos hecho mejor, ¿no? Genial, muchachos. Bueno, a ver, vamos a continuar. Creo que hay otra actividad. Acá tengo otra actividad. A ver, vamos a ver, ¿ya? Atentos, por favor. A ver, acá. Allá, creo que será una especie de crucigrama. Ahora vamos a ver qué tal, ¿ya? ¿Qué tal les va? A ver. Ya, voy a compartir.
Vamos bien todos, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos aquí para ayudarlos. A ver, vamos a ver. Atentos, por favor, ¿ah? ¿Se está viendo? ¿Todos ven? Tenemos acá un crucigrama. A ver, vamos todos con uno, ¿sí? Uno, vamos a ver qué pista nos dan. No había escritura, por tal motivo la literatura quechua era Oral. Oral. genial, muy bien, oral, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos con 6, aquí que tenemos ya una pista con A. No se conoce el nombre exacto de los autores, por lo tanto fue Anónimo. Anónimo. ah, ay, ay, Anónimos. anónimo. Uy, anónima, ¿no? Anónimo, anónimo. Muy bien, ya, ok. Vamos con 5, tenemos una pista. La A ahí en medio. Me dicen, atentos. Uno de sus temas fue la agricultura, por lo tanto fue, Agrarista. ok, a ver, vamos a verlo ya. Genial, ¿ah? Agrarista. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Les ha quedado claro de alguna manera las características. Pero vamos con 2. Se desarrolló antes de la llegada de los españoles. Ah, la literatura quechua se desarrolló antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, es una literatura, si lo vimos en la primera Prehispánica. diapositiva, prehispánica. Genial, Prehispánica. genial, genial. Prehispánica. Ahí lo tenemos. Ustedes eligen, ¿vamos con 3 o vamos con 7? 7. ¿Con 3? Ah, 7 Tres. ya, ok. Vamos, ya escogí 7. Hubo 2 tipos de literatura. Fue, ok, ¿qué podemos colocar acá? 2 tipos de literatura. Tenemos al final la A. Mm, ¿Qué dirían, no? A Peruana. ver, la deja. Narrativa. Peruana. Peruana. Peruana, no, no entra peruana. Narrativa. Narrativo, dicen. A ver, vamos a. Narrativo. No, no entra narrativa. A ver, para que entren en confianza y para que recuerden un poco más. Vamos con 3 mejor. A ver, vamos con 3. Uy, ¿qué pasó? No hay pista, ¿qué pasó? Ah, ya. Títulos del drama. Uy, me voy a agrandar. Título del drama de la literatura inca. Está fácil. Drama, el drama importante de la literatura inca. La que las conté, ¿no? Yantay. Ollantay. Ay, no, no, lo escribí mal. Ollantay, ahí está. Ahí vamos con 4. No era individual, sino la literatura quechua. Colectiva. Mu- Colectiva. Bueno, pero acá estamos en debe. A ver, vamos a ver nuevamente, ¿ya? Uy, no, ¿qué pasó? Fue completado. Ya, bueno, otra vez. Ah, bueno, 4 de 7. Tabla de calificación. Otra vez primer puesto, miren. ¿Algún nombre que deseen colocarlo? ¿Qué me dicen, muchachos? Ay, ay, ay. Nuevamente colocamos el nombre de Elmer. ¿Todos de acuerdo? Ah, ya, bueno, ahí veo a Milka, ok, dice, ¿no? Con una manito, muy bien. Elmer, ¿no? El que ha participado más, ¿no? En la clase. O bueno, uno de los que ha participado más, porque también he visto más participaciones. No se preocupen, pero muy bien. Ah, ya, ole, bueno, 3 intentos, 4. Ah, ya, mira, no. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Primer puesto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos y muchachas, creo que hay una actividad más, pero tenemos ya 5 minutos. No sé, me gustaría preguntarles qué tal, ¿no? ¿Qué tal? No, bueno, recuerden, ¿ah? Bueno, no los conozco propiamente, no puedo verlos tampoco, pero siempre, cada vez que se hable de temas de literatura, lo ideal siempre es que sea, ¿no? Sea siempre de carácter reflexivo, ¿no?
yo al menos, bueno, yo también trabajo, ¿no? En un colegio, trabajo también en una academia, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Me gusta trabajar en colegios en el sentido de que siempre a los muchachos, a los estudiantes, los incentivo, ¿no? A que brinden sus opiniones, ¿no? Siento que es muy importante ese aspecto de la comunicación. Y no, siempre, por más de que estemos en el terreno virtual, la idea es que se comuniquen, ¿no? Que reflexionen, que generen un sentido crítico, ¿no? Es siempre importante eso, muchachos y muchachas, ¿sí? Nunca en lo posible se queden callados, ¿no? Ante alguna pregunta. No. Siempre hay que tener algo que decir, ¿sí? No sé qué tal, qué tal les ha parecido esta sesión. Ya tenemos pocos minutos ya. ¿O quieren más preguntas? No lo sé. Porque hay un material adicional, pero quizás eso ya lo puedan resolver en sus casas. Este material entiendo que ya se los comparte la institución y pueden entrar a los links respectivos, ¿no? Hay un material más adicional, pero eso ya queda para ustedes ya. Y es también parecido a este material interactivo. Me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal si les interesó un poquito más la literatura, ¿no? No lo sé. Los he escuchado algunos. Creo que en la primera parte de la clase era una clase más, un poquito más práctica, quizás, ¿no? Ahí encontré un poco más de interacción. Pero, por favor, ¿no? No, nunca teman dar sus opiniones, nunca teman brindar lo que saben, ¿no? Lo que conocen. Siempre, en realidad, nosotros, ¿no? Conocemos o tenemos propias experiencias, ¿no? Y esas experiencias siempre deben ser, comunicadas, ¿no? No sé, ¿tienen algún comentario ya para ir cerrando la clase, muchachos? ¿O alguna acotación de repente? Profesor, yo conozco tal dato, ¿no? Siempre es bueno o necesario también escucharlos. ¿Qué me dicen? Ha estado muy interesante, profesor, y muy bien explicado. Me gustó mucho la clase. Ah, ok, Milk, ok. Gracias. Es la idea en realidad. Yo recuerdo mucho a mis profesores de literatura, sobre todo cuando ya estuve en la etapa universitaria, porque recuerdo que en el colegio no llevé tanto. Eh, Cada vez que lo llevaba en el colegio era ya más por una cuestión más bueno, leer yo mismo, ¿no? Pero sí, recuerdo que en la universidad, sobre todo, en la universidad hubieron grandes profesores, en la academia también recuerdo, ¿no? Eran grandes profesores que tenían una gran forma de contar sus historias y era grandioso en realidad. Y bueno, muchachos, creo que ya tenemos un minuto. ¿Qué tal? Bueno, ya, creo que con eso ya, para no estar redundando, creo que ya podríamos ir terminando la clase. Ha sido un gusto en parte conocerlos en esta primera sesión y ya nos estaremos viendo la otra semana, el otro viernes. Los temas ya están establecidos, ¿no? Vamos a ver qué tal. Igual, la clase va a ser algo similar a esta, con más ejercicios, con más preguntas, y la idea es también que repasen, porque entiendo que al finalizar todo esto va a haber como una especie de examen, ¿sí? Así que de alguna manera traten de repasar y vuelvo a decirles, si es que hay alguna duda, no teman, ¿no? No teman preguntar. Tienen aquí la posibilidad de levantar su audio o de escribir también. Estamos aquí para ayudarlos, ¿sí? Vuelvo a repetir que ha sido un gusto conocerlos, me ha gustado que hayan participado y bueno, ya nos estaremos viendo la otra semana, ¿sí? El otro viernes. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos, ¿no? Cuídense hasta la otra semana, ¿sí? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Gracias, noches. gracias. Cuídense, nos vemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, alumnos. Un segundo, por favor. Listo, acá tengo la lista.